Tu muerte sería mi regalo. Las palabras de papá cortaron el aire del comedor como un cuchillo. Itzel dejó caer el tenedor contra el plato, Soledad se llevó la mano al pecho, y mi hijo Emiliano dejó de masticar. Pero yo, Ximena Castillo, sonreí, porque don Heriberto no sabía mi secreto. No sabía que durante los últimos 6 meses había estado grabando cada una de sus crueldades con mi teléfono. No sabía que tenía videos del gritándome, audios de sus insultos, fotos de los moretones que me dejaba cuando perdía la paciencia. No sabía que mi prima Marisol, que trabaja en el canal local de noticias, había estado esperando este momento. ¿En serio, papá? Mi voz sonó tranquila, casi dulce. ¿Mi muerte sería tu regalo? No provoques a tu padre, Ximena. Soledad intentó calmarme como siempre. No, mamá. Déjalo hablar. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Papá, repite lo que acabas de decir, para que todos lo escuchen bien claro. Don Heriberto me miró con ese desprecio familiar que había visto toda mi vida. Tu muerte sería el mejor regalo que le podrías dar a esta familia. Eres una carga, una vergüenza, una inútil que solo nos ha traído problemas. Gracias, papá. Eso era exactamente lo que necesitaba. Toqué el botón rojo. La grabación se detuvo. El silencio llenó la habitación mientras yo subía el video a Facebook, Instagram, TikTok y se lo enviaba a Marisol por WhatsApp. ¿Qué acabas de hacer? Itzel se puso pálida. Lo que debía hacer hace años. Don Heriberto se puso de pie lentamente, con esa furia controlada que tanto me aterrorizaba de niña. Me grabaste. Durante 6 meses, papá. Cada golpe, cada insulto, cada vez que me dijiste que era basura. Todo está guardado en la nube. Ximena, borra eso ahora mismo. Su voz temblaba de rabia. No. Mi teléfono comenzó a sonar. Marisol. Bueno, prima. Ximena, ¿este video es real? Esto acaba de pasar. Completamente real, Marisol. Y tengo mucho más material. Don Heriberto intentó arrebatarme el teléfono, pero yo me alejé. El noticiero de las 9 está al aire en 2 horas. ¿Quieres que lo pasemos? ¿El noticiero? Soledad se puso de pie tambaleándose. Ximena, por favor, piensa en la familia. La familia. Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Te refieres a la familia que me ha tratado como basura durante 32 años? Apaga ese teléfono. Don Heriberto gritó, pero ya era demasiado tarde. Sí, Marisol. Pásalo. Es hora de que toda la ciudad conozca al verdadero Heriberto Castillo. Mi padre se había ganado cierto respeto en el barrio. Era el dueño de una ferretería próspera, miembro activo de la iglesia, siempre sonriente con los vecinos. Nadie sabía lo que pasaba puertas adentro. Ximena, puedes arruinar el negocio de tu papá. Itzel finalmente habló. Y vivimos de ese negocio. Rodrigo y yo acabamos de pedir un préstamo para la casa nueva. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en los ojos de mi hermana perfecta. Tal vez debiste pensarlo antes de quedarte callada todos estos años. Mi teléfono vibró con notificaciones. El video ya tenía 50 reproducciones, luego 100, luego 200. Se está volviendo viral, prima, dijo Marisol por el altavoz. La gente está etiquetando a sus conocidos. ¿Tienes más material? Tengo 6 meses de material. Don Heriberto se desplomó en su silla. Ximena, hija. ¿Ahora soy tu hija? Hace 5 minutos querías que me muriera. Emiliano, que había estado en silencio, se acercó y me tomó de la mano. Mamá, ¿está bien que el abuelo haya dicho eso? No, mi amor. No está bien. Y ya es hora de que todos lo sepan. A las 9 en punto, todo Guadalajara vio el rostro de don Heriberto Castillo diciendo, tu muerte sería el mejor regalo que le podrías dar a esta familia. Marisol había editado el video perfectamente. Primero mostró la cara de Emiliano dejando de masticar, luego el shock en los rostros de Soledad e Itzel, y finalmente la sonrisa fría de don Heriberto mientras pronunciaba esas palabras.
Esta grabación fue realizada esta tarde durante una cena familiar, explicó Marisol en vivo. La víctima es Ximena Castillo, de 32 años, madre soltera que ha vivido bajo el techo de este hombre toda su vida. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de Facebook de gente que no había visto en años. Ximena, soy Rosa, tu compañera de la secundaria. Acabo de ver el noticiero. ¿Estás bien? Ximena, habla el padre Miguel de la iglesia San Juan. Necesitamos hablar. Señora Castillo, soy de la revista Mira. ¿Podríamos hacer una entrevista? Don Heriberto se había encerrado en su cuarto desde las 7. Soledad lloraba en la cocina. Itzel había salido corriendo con Rodrigo después de recibir una llamada de su trabajo. Mamá, Emiliano se sentó junto a mí en el sofá. ¿Por qué la gente nos está llamando? Porque a veces, cuando alguien hace algo muy malo, es importante que otros lo sepan. ¿El abuelo hizo algo malo? Sí, mi amor. Muy malo. Y por mucho tiempo. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que no reconocí. ¿Ximena Castillo? Sí. Soy la licenciada Patricia Morales, del DIF municipal. Mañana necesitamos hablar con usted. Al día siguiente, la ferretería Castillo e Hijos amaneció con las cortinas cerradas. 3 clientes habían cancelado pedidos grandes durante la madrugada. El padre Miguel había llamado para suspender temporalmente la membresía de don Heriberto en el consejo parroquial. Ximena, ¿qué has hecho? Soledad estaba sentada en la mesa de la cocina, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Lo que tú nunca tuviste valor de hacer. Pero ahora todo el mundo nos está señalando. La señora Conchita ya no me saluda, el carnicero me miró feo. ¿Y crees que no me han señalado a mí toda la vida? ¿Crees que no sabía que los vecinos murmuraban sobre la hija problema de los Castillo? La licenciada Morales llegó puntual a las 10. Era una mujer de unos 40 años, con un portafolio profesional y una grabadora pequeña. Señora Castillo, después de ver las imágenes, el DIF ha abierto una investigación por violencia familiar. ¿Puede contarme desde cuándo vive esta situación? Desde que tengo memoria. ¿Hay violencia física? Le mostré las fotos en mi teléfono. Moretones en los brazos, un labio partido de la semana pasada, marcas de dedos en mi muñeca. ¿Su hijo ha presenciado estos episodios? Sí, muchas veces. Emiliano estaba en la escuela, pero había escuchado tantas peleas, tantos gritos, tantas noches donde yo lloraba en silencio. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Aquí es mi casa. No, señora. Esta ya no es su casa segura. En ese momento entró don Heriberto, todavía en pijama, con la barba crecida y los ojos inyectados. ¿Quién es usted?, preguntó agresivamente. Soy del DIF, señor Castillo. Y usted tiene prohibido acercarse a su hija mientras dure la investigación. ¿Prohibido en mi propia casa? Don Heriberto se acercó amenazante hacia la licenciada Morales. Exactamente. Y si se acerca a menos de 100 metros de la señora Ximena o de su hijo, será arrestado inmediatamente. 2 policías aparecieron en la puerta. Marisol los había llamado después de que el video alcanzara 50.000 reproducciones en redes sociales. ¿Heriberto Castillo? El oficial mayor consultó un documento. Sí. Tiene una orden de restricción temporal. Debe abandonar esta propiedad por los próximos 30 días mientras se completa la investigación. Esta es mi casa, rugió. Y esta es una orden judicial, respondió el policía calmadamente. Puede empacar una maleta. Tiene 15 minutos. Soledad se desplomó en una silla. ¿A dónde va a ir? Puede quedarse con familiares o en un hotel. Esa no es nuestra responsabilidad. Mientras don Heriberto empacaba, masculando maldiciones, mi teléfono no paraba de sonar. Reporteros, vecinos curiosos, pero también algo inesperado, mensajes de apoyo. Ximena, soy Lupita de la tienda de la esquina. Siempre sospeché algo. Si necesitas algo, solo dímelo. Prima, me da mucho orgullo lo que hiciste.
Aquí tienes una casa. Era mi prima Alejandra de Morelia. Señora, soy directora de la escuela de Emiliano. Queremos asegurarnos de que el niño esté bien. La licenciada Morales cerró su portafolio. Señora Ximena, el Estado le va a proporcionar apoyo legal gratuito. También hay programas de vivienda temporal y asistencia psicológica. ¿Y la casa? La casa queda bajo su custodia temporal. Su padre no puede regresar sin autorización judicial. Por primera vez en 32 años, iba a dormir en esa casa sin miedo. Esa noche, después de que Emiliano se durmiera, Soledad y yo nos quedamos solas en la sala. Por primera vez en años, el silencio no tenía tensión. ¿Por qué nunca me defendiste, mamá? Soledad se sirvió un té de manzanilla con manos temblorosas. Porque sabía la verdad. ¿Qué verdad? Mi madre me miró con ojos que parecían carretes de dolor acumulado. Ximena, tú no eres hija de tu papá. El mundo se detuvo. El sonido del reloj de pared se volvió ensordecedor. ¿Qué dijiste? Tu padre biológico es Ernesto Vega. Era mi jefe en la fábrica. Heriberto se enteró cuando tenías 2 años. Mis manos comenzaron a temblar. Ernesto estaba casado. Cuando le dije que estaba embarazada, me ofreció 5,000 pesos para abortar. Le dije que no, y él me corrió del trabajo. Papá lo sabe desde que tenía 2 años. Se hizo la prueba de ADN sin decirme. Cuando vio los resultados, esa fue la primera vez que me golpeó. Y a ti también. La náusea me subió por la garganta. Durante todos estos años, cada vez que te ve, recuerda mi traición. Y yo nunca tuve el valor de irme porque no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. ¿Itzel lo sabe? No. Nadie lo sabe excepto nosotros 3. ¿Y mi padre biológico? Ernesto murió en un accidente hace 10 años. Su viuda heredó 3 ferreterías y una casa en Zapopan. Nunca supo que existías. 3 ferreterías. Repetí las palabras como si fueran en otro idioma. Sí. Ernesto construyó un pequeño imperio después de correrme. Su viuda, Elena Vega, nunca tuvo hijos. Cuando murió el año pasado, todo se quedó sin herederos directos. Mi mente trabajaba rápidamente. Mamá, ¿tienes alguna prueba de que Ernesto era mi padre? Tengo cartas que me escribió. Y tengo una foto tuya de bebé que él guardó. Su hermana María me la dio en el funeral. ¿Su hermana sabía de mí? Ernesto le contó antes de morir. Se sentía culpable. María dijo que siempre quiso buscarte, pero Elena nunca se lo permitió. Me levanté y comencé a caminar por la sala. Todo cobraba sentido. ¿Por qué don Heriberto me odiaba con tanta intensidad? ¿Por qué Soledad nunca me defendía? ¿Por qué siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia? ¿Dónde está María Vega ahora? Vive en Tlaquepaque. Tiene una floristería. Mamá, necesito esos documentos. Necesito esa foto. ¿Para qué? Porque si soy hija de Ernesto Vega, tengo derecho a una parte de esa herencia. Y Elena murió sin hijos. Soledad palideció. Ximena, eso fue hace años. Seguramente ya repartieron todo. Las herencias sin herederos directos pueden reclamarse hasta 5 años después. Lo vi en una telenovela. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía algo más poderoso que la rabia. Tenía una oportunidad real de justicia. Mañana voy a buscar a María Vega. La floristería Rosas de María estaba en una esquina tranquila de Tlaquepaque, entre una panadería y una tienda de artesanías. Emiliano caminaba junto a mí, observando las flores de colores que decoraban la entrada. ¿Segura que es aquí, mamá? Segura. Una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido y manos manchadas de tierra, levantó la vista cuando entramos. ¿En qué las puedo ayudar? ¿Es usted María Vega? Sí. Soy Ximena Castillo. Creo que usted conoció a mi madre, Soledad. María dejó caer las tijeras que tenía en las manos. Dios mío, eres igualita a Ernesto. Se acercó lentamente, como si fuera a tocar un fantasma.
Todos estos años he pensado en ti. Mi madre me dijo que usted tenía una foto mía. Tengo más que eso, mija. Tengo una carta que mi hermano escribió antes de morir. Una carta para ti. María cerró la floristería con el letrero de regreso en 15 minutos y nos llevó a la trastienda. Abrió una caja de metal y sacó un sobre amarillento. Ernesto me pidió que te la dieras si algún día aparecías. También me dio esto. Era una libreta de ahorros del Banco Santander. Tu papá depositó 2,000 pesos cada mes durante 18 años. Desde que naciste hasta que cumpliste 18. Nunca dejó de hacerlo. Abrí la libreta. El saldo final, 432,000 pesos, más intereses acumulados. ¿Y Elena sabía de esto? Elena sabía que existías, pero no sabía de la cuenta. Ernesto me hizo prometerle que se la daría solo a ti. Con manos temblorosas, abrí la carta. Ximena, si estás leyendo esto, es porque finalmente María cumplió su promesa de encontrarte. Espero que tengas una vida mejor de la que yo pude darte. Cometí el error más grande de mi vida cuando te abandoné. Todos los días durante 25 años pensé en ti. Me preguntaba si tendrías mis ojos, si serías inteligente como tu madre, si algún día me perdonarías. El dinero en la cuenta no compensa los años perdidos, pero es lo único que pude hacer. Quería asegurarme de que tuvieras algo que fuera solo tuyo. Hay algo más que necesitas saber. Antes de morir, Elena y yo hablamos de ti. Ella se arrepentía de haberte negado todos estos años. En su testamento original, te había incluido como heredera de una de las ferreterías y 200,000 pesos. Pero después de mi muerte, alguien convenció a Elena de hacer un segundo testamento donde te eliminaron completamente. María tiene la copia del testamento original que puede demostrar el fraude. Lucha por lo que es tuyo, hija. Tu padre que siempre te amó, Ernesto Vega González. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía. María me puso la mano en el hombro. ¿Quién convenció a Elena de cambiar el testamento?, pregunté. Un abogado joven. Se llamaba Roberto Sandoval. Le dijo que tú solo aparecerías por dinero, que eras una aprovechada. Roberto Sandoval. Sí. Era muy convincente. Elena confiaba en él porque le había ayudado con otros asuntos legales. María me entregó una copia del testamento original donde claramente aparecía mi nombre como heredera. Este Roberto Sandoval se quedó con una buena comisión por convencer a Elena de cambiar el testamento. Los únicos beneficiados fueron los sobrinos lejanos de Elena. ¿Sabe dónde puedo encontrar a este Roberto Sandoval? Tiene un despacho en el centro de Guadalajara. Pero ten cuidado, mija. Es un hombre sin escrúpulos. Esa noche llegué a casa con la libreta de ahorros, la carta y las copias del testamento original. Emiliano se fue directo a hacer la tarea mientras yo extendía todos los documentos sobre la mesa de la cocina. Soledad se quedó helada cuando vio los papeles. ¿De dónde sacaste todo esto? María me los dio. Mamá, mira esto. Le mostré los documentos. En el testamento original, fechado 3 meses antes de la muerte de Elena, claramente se leía: a Ximena Castillo, hija biológica de mi difunto esposo Ernesto Vega, le heredo la ferretería ubicada en Avenida López Mateos número 847 y la cantidad de 200,000 pesos. El segundo testamento, firmado una semana antes de la muerte de Elena, eliminaba completamente mi nombre. Un abogado llamado Roberto Sandoval convenció a Elena de cambiar el testamento. Le dijo que yo era una aprovechada. Roberto Sandoval. Soledad frunció el ceño. ¿Dónde he escuchado ese nombre? En ese momento llegaron Itzel y Rodrigo del trabajo. ¿Qué tal, hermana? Ya se te pasó el berrinche de ayer. Itzel, ¿conoces a un abogado llamado Roberto Sandoval? Rodrigo se quedó paralizado en la puerta. Itzel lo notó inmediatamente. ¿Rodrigo? ¿Qué pasa? Roberto Sandoval es mi socio en el despacho. El silencio llenó la habitación como agua fría. ¿Tu socio? Repetí lentamente. Sí, llevamos 3 años trabajando juntos. ¿Por qué preguntas por él? Miré los documentos sobre la mesa, luego a Rodrigo. Porque él robó mi herencia.
¿Qué herencia? Itzel se acercó a la mesa y vio los documentos. ¿Qué es todo esto? Rodrigo, mi voz sonó peligrosamente calmada. ¿Conoces bien a tu socio Roberto Sandoval? Claro, llevamos 3 años trabajando juntos. Es un buen abogado. ¿Sabes qué tipo de casos maneja? Pues, herencias, testamentos, divorcios. Lo normal. Le mostré los documentos. ¿Sabías que manipuló el testamento de Elena Vega hace 2 años? Rodrigo tomó los papeles y los leyó cuidadosamente. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock. ¿Ximena Castillo? Pero, ¿tú eres Ximena Castillo? Sí, Rodrigo. Soy yo. Pero esto significa que Roberto te robó casi 3 millones de pesos. Itzel se puso pálida. ¿3 millones? Rodrigo, ¿tu socio le robó 3 millones a mi hermana? Yo no sabía nada de esto, te lo juro. Roberto nunca me contó los detalles de este caso. Solo me dijo que había ayudado a una viuda a proteger su patrimonio de familiares aprovechados. Punto. Familiares aprovechados, repetí. Esas fueron sus palabras exactas. Dijo que había evitado que unos parientes lejanos se quedaran con dinero que no merecían. Rodrigo, Itzel lo miró fijamente. ¿En cuántos casos más habrá hecho esto tu socio? La pregunta quedó flotando en el aire. Si Roberto había mentido sobre este caso, ¿en cuántos más habría cometido fraude? Necesito ver todos los expedientes de Roberto, dije. No puedo darte los expedientes, Ximena. Es confidencial. Rodrigo se veía genuinamente perturbado. Rodrigo, Itzel se acercó a su esposo. Si tu socio es un estafador, tú también estás en peligro. ¿Qué pasa si alguien más denuncia? Te van a investigar a ti también. Pero no puedo simplemente. Sí puedes, interrumpí. Como socio, tienes derecho a revisar todos los casos del despacho, especialmente si sospechas irregularidades. Rodrigo se pasó las manos por la cara. Esto va a arruinar mi carrera. Tu carrera ya está arruinada si sigues trabajando con un criminal, dijo Itzel firmemente. Al día siguiente, Rodrigo llegó a casa con una caja llena de expedientes. Encontré 6 casos similares en los últimos 5 años. Todos son testamentos de personas mayores que murieron poco después de cambiar sus testamentos. Abrimos el primer expediente. Doña Carmen Ruiz, 78 años. Cambió su testamento una semana antes de morir. Los herederos originales fueron eliminados. El segundo, don Alfonso Méndez, 82 años. Mismo patrón. El tercero, señora Esperanza Morales, 75 años. Dios mío, susurró Itzel. Roberto lleva años haciendo esto. ¿Cuánto dinero está involucrado en total? Pregunté. Rodrigo calculó rápidamente. Aproximadamente 12 millones de pesos en los 6 casos. ¿Y quién se quedó con las herencias? Diferentes personas cada vez. Pero hay un patrón. Todos usaron el mismo notario, Fernández, y todos pagaron comisiones muy altas a Roberto. Rodrigo, ¿tienes contacto con alguno de los herederos originales? Puedo conseguir sus datos. Perfecto. Porque vamos a demandar juntos. Demandar juntos. Rodrigo se veía nervioso. Ximena, si hago esto, Roberto se va a dar cuenta de que fui yo quien filtró la información. ¿Y qué prefieres? ¿Seguir siendo cómplice de un estafador o salvar tu carrera? Itzel apoyó su mano en el hombro de su esposo. Rodrigo, tienes que hacer lo correcto. Esa semana contactamos a los herederos afectados. La primera fue Lucía Ruiz, hija de doña Carmen. ¿Me está diciendo que mi madre cambió el testamento y yo no sabía? Lucía tenía 50 años y trabajaba como enfermera. Su madre le había dejado su casa en el centro, valuada en 800,000 pesos. Roberto convenció a su madre de dársela a un sobrino lejano, que resultó ser ficticio. Ficticio. El supuesto sobrino vendió la casa inmediatamente y desapareció. Roberto se quedó con el 30% de la venta. La segunda víctima fue Jorge Méndez. Mi papá me había prometido la ferretería toda mi vida. Trabajé ahí desde los 14 años.
Cuando murió, de repente apareció un testamento donde se la dejaba a un empleado de confianza que nadie conocía. ¿Cuánto valía la ferretería? 2,5 millones de pesos. La vendieron al mes siguiente. En 3 días teníamos a 5 familias dispuestas a demandar. El patrón era siempre el mismo: adultos mayores con herederos legítimos, testamentos cambiados poco antes de morir, beneficiarios falsos que vendían todo rápidamente. Necesitamos un abogado, dijo Lucía en nuestra primera reunión grupal. Yo conozco a alguien, dije. Mi prima Marisol, la periodista, tiene contactos. ¿Y Roberto? ¿Sabe que lo estamos investigando? Todavía no, pero no va a tardar en darse cuenta. La puerta se veía demacrado y sin afeitar. ¿Qué quieres? Hablar contigo sobre Ernesto Vega. Su rostro se congeló. Lentamente retrocedió y me dejó entrar a la habitación pequeña y maloliente. ¿Qué sabes de Ernesto Vega? Sé que es mi verdadero padre. Sé que te hiciste la prueba de ADN cuando yo tenía 2 años. Y sé que por eso me has odiado toda mi vida. Don Heriberto se sentó pesadamente en la cama deshecha. ¿Quién te lo dijo? Mamá. Hace una semana. ¿Y qué quieres? ¿Disculpas? ¿Lástima? No. Quiero ofrecerte venganza. Le conté sobre la herencia de Ernesto, sobre los 3 millones de pesos que había recuperado, sobre Roberto Sandoval y el fraude testamentario. ¿Me estás diciendo que la hija del hombre que me humilló ahora es millonaria? Sí. Y también te estoy diciendo que puedes ayudarme a meter en la cárcel al abogado que me ayudó a conseguir ese dinero. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de odio y curiosidad. ¿Cómo? Fingiendo que quieres hacer un testamento fraudulento para excluirme. Roberto va a aceptar porque es codicioso. Y lo vamos a grabar. ¿Y por qué me ayudarías con eso? Porque necesito que Roberto se incrimine. Y porque tú eres la persona perfecta para odiarlo convincentemente. Don Heriberto sonrió por primera vez en semanas. Al final, eres más astuta de lo que pensé. Al día siguiente, don Heriberto llegó al despacho de Rodrigo y Roberto vestido con su mejor traje. Llevaba una grabadora pequeña escondida en el bolsillo de la camisa, como le había enseñado el licenciado Hernández. Rodrigo, necesito hacer un testamento urgente, dijo don Heriberto con voz firme. ¿Un testamento? ¿Para qué la prisa, suegro? Porque me enteré de algo que me tiene muy molesto. Ximena acaba de heredar una fortuna, y yo no quiero que cuando me muera también se quede con lo mío. ¿Una fortuna? ¿De dónde? Al parecer tenía un padre biológico rico que le dejó dinero. 3 millones de pesos. Roberto levantó la vista de sus documentos, interesado. ¿Padre biológico? Roberto se acercó. ¿Ximena no es su hija? Es una larga historia. El punto es que esa muchacha ya tiene suficiente dinero. Quiero hacer un testamento donde le deje todo a Itzel y me asegure de que Ximena no pueda reclamar nada. Bueno, eso es fácil, dijo Rodrigo. Solo hacemos un testamento legal y... No, interrumpió Roberto. Espera. ¿Qué tan urgente es esto? Muy urgente. Tengo problemas del corazón. Podría morirme en cualquier momento. Roberto sonrió. Señor Castillo, si realmente quiere asegurarse de que Ximena no pueda reclamar nada, hay formas más efectivas. Rodrigo se veía incómodo. Roberto, ¿qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que podemos hacer un testamento donde don Heriberto declare que Ximena nunca fue su hija legítima y que por lo tanto no tiene derecho legal a herencia familiar. ¿Eso es legal?, preguntó don Heriberto. Legal es una palabra muy relativa. ¿Relativa? Don Heriberto se inclinó hacia adelante, fingiendo interés. Mire, don Heriberto, yo me especializo en proteger el patrimonio familiar de personas no deseadas. Ve estos expedientes. Roberto señaló una pila de carpetas. Todos son casos donde ayudé a familias a evitar que herederos problemáticos se quedaran con dinero que no merecían. ¿Cómo lo hace? Bueno, a veces las personas mayores cambian de opinión sobre sus testamentos justo antes de morir. Es completamente natural.
Rodrigo se veía cada vez más pálido. Roberto, no creo que... Cállate, Rodrigo. Don Heriberto es familia. Roberto sonrió. Le voy a explicar cómo funciona. Usted hace un testamento ahora, normal. Pero una semana antes de morir, usted cambia de opinión y hace uno nuevo. ¿Y si no sé cuándo voy a morir? No se preocupe. Yo me encargo de esa parte. Tengo contactos en hospitales, doctores que entienden la situación. Cuando llegue el momento, ellos me avisan y yo llego con el testamento nuevo. Y eso es legal. Don Heriberto, ¿usted cree que esa muchacha se merece su dinero después de todo lo que le ha hecho pasar? No. Entonces es justo. Y la justicia está por encima de la ley. Don Heriberto miró a Rodrigo. ¿Tú has hecho esto antes? Rodrigo negó con la cabeza vigorosamente. Yo no sabía nada de esto, suegro. Te lo juro. Rodrigo es muy inocente, dijo Roberto con condescendencia. Pero no se preocupe, yo manejo todo. Solo necesito un anticipo de 50,000 pesos para empezar el proceso. 50,000 pesos. Es una inversión pequeña para proteger todo su patrimonio. ¿Y qué garantías tengo de que esto va a funcionar?, preguntó don Heriberto. Roberto abrió un expediente y sacó varias fotos. ¿Ve esta casa? Pertenecía a doña Carmen Ruiz. Su hija trabajaba de enfermera, una mujer humilde. Carmen quería dejarle la casa, pero yo la convencí de que la hija solo la vendería para gastarse el dinero en tonterías. ¿Y qué pasó? Cambió el testamento. La casa se la dejó a un sobrino lejano, que resultó ser, digamos, un contacto mío. La vendimos en 800,000 pesos. Yo me quedé con mi comisión, y el resto se lo dimos a una institución de caridad. Caridad. Bueno, una institución que yo manejo. El punto es que el dinero no se desperdició en manos irresponsables. Don Heriberto fingió estar impresionado. ¿Cuántos casos como ese ha manejado? ¿En los últimos 5 años? Unos 6 o 7. Siempre con familias problemáticas. ¿Ve este expediente? Don Alfonso Méndez. Su hijo trabajaba en la ferretería familiar desde niño, pero era un borracho. Alfonso quería dejarle el negocio, pero yo le expliqué que se lo iba a beber en 6 meses. Y ahora la ferretería la maneja una persona responsable. Genera empleos, paga impuestos. Es mejor para toda la comunidad. Rodrigo se puso de pie. Roberto, necesito ir al baño. Ve. Don Heriberto y yo estamos teniendo una conversación muy productiva. Cuando Rodrigo salió, Roberto se acercó más. Su yerno es muy noble, pero no entiende cómo funciona el mundo real. A veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger a las familias de sus propios miembros problemáticos. Como Ximena. Exactamente como Ximena. ¿Sabe qué más me molesta de Ximena? Don Heriberto se inclinó hacia Roberto, como si fuera a contarle un secreto. ¿Qué? Que ahora que tiene dinero, se cree muy importante. Ayer me amenazó con demandarme por violencia familiar. Roberto se enderezó, interesado. ¿La golpeó usted? A veces es necesario poner orden en casa. Pero ahora que tiene esos 3 millones, contrata abogados y me amenaza. ¿3 millones, dice usted? ¿De dónde exactamente sacó tanto dinero? De la herencia de Ernesto Vega, su verdadero padre. Roberto se quedó helado. ¿Ernesto Vega? ¿Usted conocía a Ernesto Vega? Era el amante de mi esposa. Ximena es hija de él, no mía. ¿Y ella heredó de Elena Vega? Sí. Al parecer había un testamento donde Elena le dejaba una ferretería y dinero. Roberto comenzó a sudar. ¿Qué abogado la ayudó con esa herencia? No sé. ¿Por qué? Porque yo conozco ese caso. Elena Vega cambió su testamento antes de morir. No debería haber herederos. Pues los hay. Y Ximena tiene los papeles que lo prueban. Roberto se puso de pie nerviosamente. Don Heriberto, necesito ver esos documentos.
Si Ximena está reclamando dinero que no le corresponde, puedo ayudarlo a detenerla. Como un favor adicional. Como parte del servicio completo. Por los mismos 50,000 pesos me encargo de que pierda esa herencia también. Don Heriberto sonrió. ¿Y cómo haría eso? Fácil. Yo manejé el testamento original de Elena Vega. Tengo contactos en el registro público. Podemos hacer que esos documentos desaparezcan. En ese momento se abrió la puerta. Rodrigo entró acompañado del licenciado Hernández y 2 policías. Roberto Sandoval está arrestado por fraude testamentario. Roberto se puso pálido cuando vio a los policías. ¿Qué es esto? Rodrigo, ¿qué está pasando? Don Heriberto sacó la grabadora de su bolsillo y la puso sobre el escritorio. Esto, Roberto, es justicia. ¿Me grabaste? El licenciado Hernández se acercó. Señor Sandoval, acabamos de escuchar su confesión completa. Fraude testamentario, falsificación de documentos, cohecho y conspiración para destruir evidencia. Esto es una trampa. Don Heriberto vino a pedirme ayuda. Sí, dijo don Heriberto calmadamente, vine a pedirte ayuda para que te incriminaras solo. Y funcionó perfectamente. Uno de los policías se acercó con las esposas. Roberto Sandoval tiene derecho a permanecer en silencio. Rodrigo, tú eres mi socio. Defiéndeme. Rodrigo negó con la cabeza. Roberto, durante 3 años trabajé contigo sin saber que eras un criminal. Me usaste para dar credibilidad a tu despacho mientras tú estafabas a familias enteras. Mientras los policías se llevaban a Roberto, el licenciado Hernández explicó los siguientes pasos. Don Heriberto, su grabación es evidencia crucial. Con esto y los expedientes que Rodrigo proporcionó, podemos recuperar todas las herencias robadas. En la puerta aparecí yo, acompañada de Emiliano. ¿Cómo salió todo, papá? Por primera vez en 30 años, don Heriberto me miró con algo que no era odio puro. Había respeto Grayingly en sus ojos, como si finalmente reconociera que yo había heredado algo más que los genes de Ernesto, había heredado su astucia. Pero el resentimiento seguía ahí, profundo e inalterado. Salió perfecto, Ximena. Ese bastardo va a pagar por todo lo que hizo. 3 semanas después, la noticia había dado la vuelta por toda Guadalajara. Abogado estafador robó 12 millones de pesos a familias vulnerables, decían los titulares. Mi prima Marisol había convertido el caso en una serie especial para el noticiero. Cada noche mostraban las caras de las víctimas recuperando sus herencias. Pero el éxito tuvo su precio. Ximena, necesitamos hablar. Itzel llegó a casa con los ojos rojos de llorar. ¿Qué pasa? Rodrigo perdió su licencia para ejercer. La barra de abogados dice que debió haber detectado las irregularidades de Roberto. Me senté en el sofá junto a mi hermana. Lo siento, Itzel. ¿En serio lo sientes? Porque creo que esto era parte de tu plan desde el principio. ¿Qué plan? Vengarte de toda la familia. Primero exponerte a papá públicamente, ahora arruinaste a mi esposo. Itzel, yo nunca quise que Rodrigo perdiera su trabajo. Él es inocente. Entonces, ¿por qué no nos advertiste? ¿Por qué no le dijiste a Rodrigo que su socio era un criminal antes de tender la trampa? La pregunta me dolió porque tenía razón. Porque necesitaba evidencia sólida. Si le decía a Rodrigo, tal vez Roberto se habría dado cuenta. O sea que sacrificaste a mi familia por tu venganza. No fue venganza. Fue justicia. ¿Justicia? Rodrigo está arruinado por culpa tuya. Rodrigo está arruinado porque trabajó con un criminal durante 3 años, respondí firmemente. Yo no lo obligué a asociarse con Roberto. Pero tú sabías lo que iba a pasar. Sabías que cuando Roberto cayera, Rodrigo también se iba a ver afectado. Itzel, ¿prefieres que hubiera dejado que Roberto siguiera estafando familias para proteger la carrera de tu esposo? Prefiero que hubieras pensado en nosotros. Somos tu familia. Mi familia. Me levanté del sofá. ¿Dónde estaba mi familia cuando papá me golpeaba? ¿Dónde estaba mi familia cuando me decía que mi muerte sería su regalo?
Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque ahora el que está sufriendo es alguien que tú amas. Itzel se quedó callada un momento. Rodrigo tiene 3 hijos. Ximena. ¿En qué van a trabajar ahora? ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca de la casa nueva? Por primera vez sentí una punzada de culpa real. ¿Cuánto deben de la casa? 400,000 pesos. Y sin la licencia de Rodrigo, no tenemos ingresos suficientes. Miré por la ventana hacia la calle donde Emiliano jugaba fútbol con otros niños. Itzel, yo tengo dinero ahora. Puedo ayudarlos con la hipoteca. ¿Con el dinero que conseguiste destruyendo a mi esposo? Con el dinero que recuperé porque me lo robaron. No quiero tu dinero, Ximena. Quiero que mi esposo tenga su carrera de vuelta. Eso no puedo dárselo. Itzel se dirigió hacia la puerta. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Itzel, espera. No. Ya hiciste suficiente daño. La puerta se cerró con un golpe seco. Esa noche, después de que Emiliano se durmiera, me quedé sola en la sala revisando los documentos de mi herencia. 3 millones de pesos en cuentas bancarias, una ferretería que generaba 35,000 pesos mensuales, y una casa que no había visto todavía. Tenía más dinero del que había soñado jamás. Tenía justicia. Tenía venganza. Pero no tenía familia. Soledad entró a la sala con una taza de té. No puedes dormir. No. Se sentó junto a mí. Itzel vino a hablar conmigo esta tarde. Y dice que ya no quiere que vengamos a las cenas familiares. Que eres una mala influencia para sus hijos. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. ¿Y tú qué le dijiste? Que es mi hija y que siempre será bienvenida en mi casa. Pero que tú también eres mi hija. Soy la hija que arruinó a su familia. Eres la hija que se defendió después de 30 años de abuso. Soledad puso su mano sobre la mía. Ximena, ¿te arrepientes de algo? De no haber hablado con Rodrigo antes. Tal vez podríamos haberlo manejado diferente. ¿Y del resto? Pensé en don Heriberto viviendo en un hotel, humillado públicamente. Pensé en Roberto en la cárcel. Pensé en las 5 familias que recuperaron sus herencias. No. Del resto no me arrepiento. Aunque haya costado la felicidad de Itzel. La felicidad de Itzel se construyó sobre el silencio de tu sufrimiento. Eso no era sostenible para siempre. 6 meses después, Emiliano y yo nos mudamos a la casa que había heredado de Elena Vega. Era una casa de 2 pisos en una colonia tranquila de Zapopan, con un jardín grande donde Emiliano podía jugar. Mamá, ¿por qué esta casa es tan grande?, preguntó mientras exploraba su nueva habitación. Porque ahora podemos permitírnosla, mi amor. La ferretería que heredé estaba funcionando bien bajo la administración de don Martín, el empleado de confianza que Elena había tenido durante años. Él manejaba el negocio mientras yo aprendía sobre inventarios, proveedores y contabilidad. Señora Ximena, me dijo don Martín una tarde, hay una señora que quiere hablar con usted. Dice que es familia. En la entrada de la ferretería estaba una mujer de unos 50 años, bien vestida, con el cabello recogido. ¿Usted es Ximena Castillo? Sí. Soy Carmen Vega, sobrina de Elena, la que supuestamente heredó todo cuando ella murió. Se me tensaron los músculos. ¿Qué quiere? Hablar con usted. ¿Podemos tomar un café? En la cafetería de la esquina, Carmen puso una carpeta sobre la mesa. Quiero que sepa que yo no sabía nada sobre usted cuando acepté la herencia. ¿Y ahora? Ahora sé que Roberto me estafó tanto a mí como a usted. ¿Cómo? Yo le pagué 150,000 pesos a Roberto por acelerar los trámites de herencia. Me dijo que había otros herederos problemáticos y que él se encargaría de eliminar la competencia. Abrió la carpeta y me mostró recibos. Roberto me robó 150,000 pesos a mí, y a usted le robó una herencia completa. Los dos fuimos sus víctimas. ¿Me está diciendo que usted también fue víctima de Roberto?, pregunté, estudiando los recibos. Completamente. Cuando mi tía Elena murió,
Roberto me contactó diciendo que yo era la heredera, pero que había herederos problemáticos que eliminar. Me cobró 150,000 pesos por servicios falsos. Carmen se veía arrepentida. ¿Y qué propone ahora? Que yo le devuelva lo que legítimamente le pertenece. Usted es hija de Ernesto. Yo solo soy sobrina de Elena. ¿Está dispuesta a renunciar a la herencia? A la mayor parte, sí. Quiero quedarme con la casa donde vivo, que Elena heredó de sus padres antes de casarse. Pero todo lo que construyó Ernesto, eso debe ser suyo. Era una propuesta más generosa de la que esperaba. ¿Por qué haría eso? Porque he estado viviendo con culpa durante meses. Cuando vi las noticias sobre Roberto y su estafa, entendí que yo también había sido manipulada. Carmen suspiró. Además, mi tía Elena me contó la verdad antes de morir. Me dijo que Ernesto tenía una hija que él nunca pudo conocer. Elena se arrepentía de no haberla buscado. Elena sabía de mí. Sí. Y quería compensarlo. Por eso el testamento original la incluía a usted. Roberto la convenció de cambiarlo diciéndole que usted solo vendría por dinero. ¿Y usted me cree? La he estado observando estos meses. Usted no vino por dinero fácil. Vino por justicia. 3 meses después, Carmen y yo firmamos los documentos de transferencia en el despacho del licenciado Hernández. Ella se quedó con la casa familiar de Elena y 200,000 pesos. Yo recuperé el resto, 2 ferreterías adicionales, 1.8 millones de pesos en cuentas bancarias y una pequeña propiedad comercial. ¿Se siente bien con esto? Le pregunté mientras salíamos de la notaría. Me siento en paz por primera vez en meses. Carmen me entregó una caja pequeña. Esto también le pertenece. Adentro había fotos de Ernesto, en su juventud, el día de su boda con Elena, trabajando en la primera ferretería, y una foto mía de bebé que él había guardado durante años. Elena me pidió que se la diera si algún día aparecía usted. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Soledad sentada en la sala con una expresión extraña. ¿Qué pasa, mamá? Itzel vino a visitarme hoy. ¿Y? Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de construcción. No es abogado, pero es un trabajo honesto. Me da gusto. Itzel quiere hablar contigo. ¿Para qué? Para disculparse. No esperaba eso. ¿Disculparse por qué? Por haberte culpado de las consecuencias de las acciones de Roberto. Dice que ha estado pensando mucho y que tenías razón. ¿Dónde está? En la cocina. Encontré a Itzel sentada en la mesa donde habíamos comido juntas durante años. Se veía cansada, mayor. Hola, Ximena. Hola. Vine a pedirte perdón. Las palabras quedaron flotando entre nosotras. Rodrigo y yo hemos estado hablando mucho estos meses. Sobre papá, sobre Roberto, sobre todo. Y nos dimos cuenta de que nunca te defendimos cuando debimos hacerlo. Nunca te defendimos, continuó Itzel, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Era más cómodo que tú fueras el problema y no papá. Me senté frente a ella en la mesa donde habíamos desayunado juntas durante tantos años. ¿Y ahora? Ahora Rodrigo perdió su trabajo por asociarse con un criminal, y yo entiendo lo que se siente que te castiguen por las acciones de otra persona. Itzel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Durante años pensé que papá te trataba mal porque eras difícil, porque causabas problemas. Pero cuando vi el video de él diciéndote que tu muerte sería su regalo, ¿te diste cuenta de que el problema no era yo? Me di cuenta de que había sido una cobarde. El silencio se extendió entre nosotras. Afuera se escuchaban los gritos de los niños jugando en la calle. Itzel, ¿sabes por qué papá me odiaba tanto? Mamá me contó. Sobre Ernesto, sobre la infidelidad, sobre todo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confundida. Enojada con mamá por mentir durante años. Triste por ti, porque creciste odiándote a ti misma por algo que no era tu culpa. Itzel extendió su mano sobre la mesa. Ximena,
quiero que sepas que para mí tú siempre fuiste mi hermana, papá biológico o no. ¿Y Rodrigo? ¿Cómo está? Mejor. Dice que trabajar en construcción es más honesto que trabajar con abogados corruptos. ¿Y los niños? Los niños preguntan por ti. ¿En serio? Quieren conocer a su tía millonaria, sonrió por primera vez. Pero más que eso, quieren conocer a la tía valiente que puso a los malos en la cárcel. Un año después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Emiliano iba a una escuela privada donde podía desarrollar su amor por las matemáticas. Las 3 ferreterías estaban prosperando bajo mi administración, y había contratado a Rodrigo como supervisor de obras para los proyectos de construcción de los clientes. Tía Ximena, ¿es cierto que mi abuelo está en terapia?, preguntó Diego, el hijo mayor de Itzel, durante una cena familiar en mi nueva casa. Sí, mi amor. Está aprendiendo a manejar su enojo. Don Heriberto había empezado terapia psicológica por orden judicial después del escándalo público. Según Soledad, estaba haciendo algunos progresos, aunque seguía siendo un hombre difícil. ¿Y por qué nunca viene a visitarnos aquí? Itzel y yo intercambiamos miradas. Porque tu abuelo y yo tenemos una relación complicada, respondí honestamente. Pero algún día van a ser amigos. No lo sé, Diego. A veces las personas lastiman tanto a otras que es muy difícil perdonar. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé en el jardín viendo las estrellas. Emiliano se sentó junto a mí. Mamá, ¿te sientes feliz ahora? ¿Por qué preguntas eso? Porque antes siempre estabas triste. Y ahora, no sé, sonríes más. Sí, mi amor. Me siento más feliz. Porque tenemos dinero. No solo por eso. Porque ya no tengo que pretender que todo está bien cuando no lo está. ¿Y el abuelo Heriberto? ¿Qué pasa con él? ¿Lo perdonas? La pregunta me tomó por sorpresa. Estoy trabajando en eso, Emiliano. El perdón es algo que toma tiempo. Pero algún día. Tal vez. Pero eso no significa que vaya a olvidar lo que pasó. 2 años después del escándalo, don Heriberto apareció en la ferretería un martes por la tarde. Llevaba una camisa limpia y se había afeitado la barba. Se veía menor, más frágil. Ximena, ¿podemos hablar? Don Martín me miró interrogativamente. Le hice una señal de que todo estaba bien. ¿Qué quieres, papá? Hablar contigo. Sin gritos, sin insultos. Solo hablar. Lo llevé a la pequeña oficina en la parte trasera de la ferretería. Se sentó cuidadosamente en la silla frente al escritorio. ¿Cómo está Emiliano? Bien. Ya tiene 10 años. Saca puras buenas calificaciones. Me da gusto. El silencio se extendió entre nosotros. Ximena, la psicóloga dice que tengo que hablar contigo sobre todo lo que pasó. ¿Y qué quieres decir? Que me equivoqué. Que te traté mal durante años por algo que no era tu culpa. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado. Y que lamento haberte dicho que tu muerte sería mi regalo. ¿Lo lamentas porque te salió en televisión o porque me lastimó? Don Heriberto se quedó callado un momento largo. Al principio lo lamentaba porque me humilló públicamente. Pero ahora lo lamento porque veo lo que te hice. ¿Qué me hiciste? Te robé tu infancia. Te hice creer que no valías nada. Te obligué a vivir 30 años sintiéndote culpable por existir. Era la primera vez que lo escuchaba hablar con esa claridad sobre su comportamiento. ¿Y por qué vienes a decirme esto ahora? Porque me estoy muriendo. ¿Te estás muriendo? Cáncer de páncreas. Me quedan 6 meses, tal vez menos. La noticia me golpeó de una manera que no esperaba. Después de todos estos años de odio, aún había una parte de mí que reaccionaba como una hija. ¿Lo sabe mamá? Se lo dije ayer. Por eso estoy aquí. ¿Qué quieres de mí? Don Heriberto se inclinó hacia adelante, con las manos temblorosas. No quiero tu perdón. Sé que no me lo merezco. Pero quiero que sepas que
que durante estos 2 años en terapia he entendido muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que tú nunca fuiste el problema. El problema era mi orgullo herido, mi ego, mi incapacidad de separar mi rabia hacia tu madre de mi relación contigo. Y eso cambia a algo. No cambia el pasado, pero tal vez pueda cambiar estos últimos meses. ¿Qué quieres decir? Quiero conocer a mi nieto, al hijo de la hija que crié, sin importar quién sea su padre biológico. La petición me dejó sin palabras. Heriberto, dije, usando su nombre en lugar de papá, por primera vez, Emiliano no te conoce realmente. Para él, eres el señor que le gritaba a su mamá. Lo sé. Y entiendo si decides que es mejor que no nos veamos. ¿Y si acepto? ¿Qué garantía tengo de que no vas a lastimarlo como me lastimaste a mí? Ninguna. Solo te puedo dar mi palabra de que estos 2 años de terapia me han enseñado a controlar mi temperamento. Tu palabra no vale mucho para mí. Lo sé, pero es lo único que tengo. Esa noche le conté a Emiliano sobre la visita de don Heriberto y su enfermedad. El abuelo se va a morir. Sí, mi amor. Está muy enfermo. ¿Y quiere conocerme? Dice que sí, pero tú decides si quieres conocerlo o no. Emiliano se quedó pensativo, jugando con los legos en la mesa de su cuarto. ¿Tú crees que es buena persona ahora? No lo sé, Emiliano. La gente puede cambiar, pero también puede seguir siendo igual. Pero él ya no te va a gritar. Dice que no, pero no vivimos con él, así que no tengo que preocuparme por eso. ¿Y si yo quiero conocerlo, pero después no me gusta? Entonces dejamos de verlo. Tú tienes el control, mi amor. Emiliano asintió lentamente. Quiero conocerlo, pero quiero que tú estés conmigo siempre. Siempre voy a estar contigo. Una semana después, don Heriberto vino a almorzar a la casa. Había perdido peso y se movía más lentamente, pero se había vestido con cuidado para la ocasión. Hola, Emiliano. Hola, abuelo. Puedes llamarme como te sientas cómodo. Durante el almuerzo, don Heriberto le preguntó a Emiliano sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus materias favoritas. Se comportó como un abuelo normal por primera vez en su vida. ¿Es cierto que mi mamá es muy rica ahora?, preguntó Emiliano con la inocencia de un niño de 10 años. Sí. Tu mamá trabajó muy duro y fue muy valiente para conseguir lo que se merecía. Me sorprendió escucharlo hablar de mí con respeto. ¿Y tú por qué eras malo con ella antes? Don Heriberto me miró antes de responder. Porque estaba muy enojado por cosas que no tenían que ver contigo o con tu mamá. Y me equivoqué. Durante los siguientes 4 meses, don Heriberto visitó a Emiliano cada domingo. Siempre llegaba puntual, siempre traía un pequeño regalo, un libro, un juego de mesa, dulces. Yo me quedaba cerca, vigilante, pero gradualmente me di cuenta de que realmente había cambiado. No con respecto a mí, conmigo seguía siendo formal, cuidadoso, como si caminara sobre cristales rotos. Pero con Emiliano era genuinamente cariñoso. Mamá, el abuelo me enseñó a jugar ajedrez, me dijo Emiliano una tarde después de una visita. ¿Te gusta? Sí. Dice que soy muy inteligente. ¿Tú sabías jugar ajedrez cuando eras niña? No. Él nunca me enseñó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él estaba muy enojado. Contigo. Conmigo, con la vida, con muchas cosas. El penúltimo domingo que vino, don Heriberto se veía especialmente débil. Había perdido mucho peso y tenía dificultades para respirar. Emiliano, ¿puedo hablar a solas con tu mamá un momento? Claro, abuelo. Voy a jugar videojuegos. Cuando nos quedamos solos en la sala, don Heriberto sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para Emiliano. Para cuando cumpla 18 años. ¿Qué es? Una cuenta de ahorros. Deposité todo lo que pude estos últimos meses. Son 85,000 pesos. Para su universidad. Heriberto, no tenías que. Sí tenía que hacerlo. Es lo menos que puedo hacer después de haberle robado a su madre la oportunidad de tener un abuelo que la quisiera.
Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Hay algo más que quieras decirme? Sí. Que estoy orgulloso de la mujer en que te convertiste. A pesar de mí, no por mi culpa. Don Heriberto murió un martes por la madrugada, en el hospital, con Soledad tomándole la mano. Itzel me llamó a las 6 de la mañana. Se fue tranquilo, me dijo llorando. Al final preguntó por Emiliano. El funeral fue pequeño. Algunos vecinos, compañeros de trabajo de la ferretería vieja, familia lejana. Emiliano se quedó junto a mí durante toda la ceremonia, serio pero sin llorar. ¿Estás triste, mamá? Sí y no, mi amor. Es complicado. Porque era malo contigo pero bueno conmigo. Exacto. Después del entierro, mientras caminábamos hacia el coche, Emiliano me tomó de la mano. Mamá, ¿crees que el abuelo está en el cielo? No lo sé, Emiliano. ¿Tú qué crees? Yo creo que está aprendiendo a ser mejor abuelo para cuando nos volvamos a ver. La respuesta de mi hijo me rompió y me sanó al mismo tiempo. Esa noche, mientras revisaba los papeles que don Heriberto había dejado, encontré una carta dirigida a mí. Ximena, si estás leyendo esto, es porque finalmente me fui. Quiero que sepas que estos últimos meses conociendo a Emiliano fueron los mejores de mi vida. Ese niño es extraordinario, inteligente, amable. Es todo lo que tú eres y más. Lamento todos los años que perdimos. Lamento no haber sido el padre que merecías. Lamento que hayas tenido que ser tan fuerte desde tan pequeña. Pero no lamento que te hayas convertido en la mujer que eres. Eres valiente, justa, inteligente. Eres mejor persona de lo que yo fui jamás. Cuida a Emiliano. Cuida a tu madre. Y si algún día puedes, perdóname. Heriberto. Doblé la carta lentamente y la guardé en la caja donde tenía las fotos de Ernesto y los documentos de mi herencia. Era el final de una historia y el comienzo de otra. 5 años habían pasado desde la muerte de don Heriberto cuando Emiliano entró corriendo a la casa con su examen de matemáticas. Mamá, llegaron los resultados. Ahora tenía 15 años, alto como su abuelo pero con mi sonrisa. ¿Y cómo te fue? 98. El maestro dice que debería estudiar ingeniería en el TEC. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Quiero construir edificios que resistan terremotos, para que las familias nunca pierdan sus casas. Me llené de orgullo viendo la pasión en sus ojos. Durante estos años, las 3 ferreterías habían crecido hasta convertirse en una cadena de 6 locales. Había contratado a Rodrigo como gerente general después de que perdiera su licencia, y él había demostrado ser excelente administrador. Itzel había dejado su trabajo anterior para ser mi contadora, y nuestros hijos habían crecido juntos como primos verdaderos. Ximena, llegó esto para ti, me dijo Itzel, entregándome un sobre elegante. Era una invitación del Consejo Empresarial de Guadalajara. Después de 4 años construyendo mi empresa, me había nombrado empresaria del año por mi trabajo con las ferreterías y por el programa de becas que había creado para hijos de familias trabajadoras. ¿Vas a ir a la ceremonia?, preguntó Itzel. Solo si tú me acompañas. Por supuesto. Soledad entró a la oficina cargando una charola con café. A los 73 años, se movía más lentamente pero insistía en ayudar en la empresa. ¿De qué hablan? Mamá, me dieron un premio por ser empresaria. Ay, mija, tu papá estaría. Se detuvo a media frase, como siempre que mencionaba a don Heriberto. ¿Estaría qué, mamá? Estaría orgulloso, terminó, con los ojos húmedos. Y tal vez era cierto. Tal vez el hombre que murió arrepentido habría estado orgulloso de la mujer en que me convertí. Pero después de todos estos años de terapia y crecimiento personal, ya no necesitaba su orgullo para validar mi valor. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa grande de mi casa, Emiliano, yo, Itzel, Rodrigo y sus 3 hijos, miré alrededor y me di cuenta de algo importante. La mesa estaba llena de risas, de conversaciones sobre tareas escolares y planes de fin de semana. Era exactamente lo opuesto a las cenas tensas de mi infancia. Tía Ximena, dijo Sofía, la hija menor de Itzel, ¿es cierto que antes eras pobre? Muy pobre, mi amor. ¿Y cómo te hiciste rica? Luchando por lo que era mío.
y trabajando muy duro. Y por eso ahora nos puedes pagar la escuela a todos. Por eso y porque ustedes son mi familia. Emiliano me miró desde el otro lado de la mesa. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber grabado al abuelo Heriberto? La pregunta me tomó por sorpresa. Era la primera vez que alguien me la hacía directamente. No, mi amor. Fue lo que cambió todo. Pero ¿no te dio tristeza cuando se puso viral? Al principio sí, pero después me di cuenta de que era necesario. A veces la única forma de detener a un abusador es exponerlo públicamente. Rodrigo levantó su copa de agua. Por Ximena. Por enseñarnos que la justicia a veces requiere valor. Por la tía valiente, dijeron los niños al unísono. Mientras recogíamos los platos después de la cena, Itzel me puso la mano en el hombro. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que no te volviste amargada. Después de todo lo que pasaste, podrías haber sido una persona llena de odio. Pero no lo eres. Tuve buenos maestros, dije, mirando hacia donde Emiliano ayudaba a lavar los platos. 3 meses después de recibir el premio como empresaria del año, me llegó una carta inesperada. Era de Lucía Ruiz, una de las víctimas de Roberto Sandoval que habíamos ayudado años atrás. Estimada Ximena, espero que se encuentre bien. Le escribo para contarle que mi madre, doña Carmen, finalmente pudo recuperar su casa gracias a la demanda que iniciamos juntas. Pero más importante, quiero agradecerle por haberme enseñado que luchar por la justicia no es venganza, es dignidad. Mi hija acaba de graduarse de enfermería. Dice que quiere ayudar a otras familias como usted nos ayudó a nosotras. Con cariño y gratitud eterna, Lucía. Guardé la carta en mi escritorio junto a otras similares que había recibido a lo largo de los años. Familias que recuperaron sus herencias, personas que encontraron el valor para denunciar abusos después de ver mi historia. Mamá. Emiliano entró a mi oficina con una expresión seria. ¿Qué pasa, mi amor? En la escuela nos pusieron a investigar sobre una persona que admiremos. Quiero escribir sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Por qué no sobre un científico o un deportista? Porque tú eres la persona más valiente que conozco. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, en la misma posición donde solía sentarse de niño cuando tenía pesadillas. ¿Puedes contarme otra vez la historia completa? Desde el principio. ¿Estás seguro? Es una historia larga y a veces dolorosa. Estoy seguro. Quiero entender cómo mi mamá se convirtió en héroe. No soy una héroe, Emiliano. Solo soy una mujer que se cansó de vivir en silencio. Eso es exactamente lo que hace a alguien héroe, mamá. Me recargué en mi silla y comencé a contarle la historia desde aquel día en la cocina cuando don Heriberto le dijo a Sofía, no, a él, Emiliano, que se parecía a su madre perdedora. Porque esa era la historia real. No una historia de venganza, sino una historia sobre encontrar la voz propia después de años de silencio. Una historia sobre una hija rechazada que decidió rechazar el rechazo. Si te gustó esta historia, por favor apóyanos con un me gusta y suscríbete para más historias.